Como ya hemos comentado, había dos tipos de mosaico: el polícromo, que se encontraba en la planta basilical, y luego el bicromo, que estaría repartido en 4 estancias. ¿De acuerdo? Yo digo estancias a la planta, ¿de acuerdo? Porque aquí veremos, mira, me voy para atrás para que la veamos. Aquí es una estancia que es el polícromo, y luego esta, como ha dicho muy bien José Ramón, es otra estancia de planta rectangular, otra estancia un poco más pequeñita de planta rectangular y la de planta octogonal. Sí que es verdad que este mosaico y este tiene unas características muy similares, este también, pero este sí que varía en la composición de la decoración y de los motivos que van a emplear. ¿Vale? Ahora vamos a hablar pieza a pieza, un poco, para entender cómo lo realizaron, las características que tiene cada mosaico, y luego hablaremos del proceso de restauración, que va a ser el mismo en todos los mosaicos, ¿de acuerdo? Sí que veremos alguna variante y algunas, sobre todo lo que nos hemos encontrado, sobre todo con el polícromo nos hemos encontrado adversidades, entre comillas, la vamos a decir así, por las teselas. Ha sido bastante complicado el proceso de restauración porque las teselas se deshacían. Sí que es verdad que se realizó un trabajo previo bastante importante. Antes de comenzar, sí que no sé si conocéis, me imagino que habréis escuchado alguna vez la metodología de construcción en época romana, y eran muy minuciosos. Es verdad que seguían un mismo patrón de trabajo. Si os fijáis, cuando realizaban un pavimento, sí que es cierto que en un primer tiempo utilizaban pavimentos de opus igninus y hacían incrustaciones de teselas, y luego fue evolucionando y realizaron pavimentos completamente de teselas, de colores, blanco y negro, y van introduciendo elementos cada vez más complejos como figurativos, pero sí que es verdad que seguían todos más o menos un mismo patrón, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Bueno, tenemos el suelo, el estatu, que era una colocación, un primer nivel de piedras muy bien colocadas, generalmente utilizaban las que tenían en la zona. Aquí veremos, esto es lo remarco porque veremos ese cambio en los dos mosaicos, que se sigue el mismo patrón, pero hay diferencias a la hora del trabajo. Uno tiene una mejor construcción de las fases y otro pues, tiene una peor calidad. Entonces se realizaba una primera capa con las piedras, luego otra capa que era el rubus, que era una mezcla de cerámica triturada, y hacían como una masa, ¿de acuerdo? Luego el nucleus, que era parecido al rubus, pero como más delicado, con cal. Siempre se ponía una parte de cal y como que era más triturado para crear una capa como más fina y más uniforme, donde ya se colocaba el estrato de asentamiento, que normalmente era un mortero de cal y arena, y ya se incrustaban las teselas, y luego ya se tapaba todo con otra capa de cal. Y ya se limpiaba y se pulía para que se viese todas las teselas bien colocadas y sin ninguna separación entre ellas. Este es más o menos el mismo proceso que realizarán en la construcción de los mosaicos de los pavimentos en época romana. ¿Qué nos encontramos nosotros cuando llegamos, cuando yo ya llego a la fase para la extracción de mosaicos? Nos encontramos este primer pavimento que nos ha comentado muy bien José Ramón, que es el polícromo. Nos encontramos el segundo pavimento que ya os he comentado, que es el cromo, que es el de mayor medida, y este tercer pavimento que se encuentra en la estancia que os he comentado, que es la más pequeñita, pero bueno, que estaba muy deteriorado, realmente estaba quemado. No conocemos muy bien lo que pasó, pero las teselas estaban quemadas porque habían virado de color. Normalmente, cuando hay un foco muy fuerte de calor, a veces los pigmentos cambian de color. De aquí nos vamos a encontrar que están completamente oscuras, muy negras, y han virado y era imposible ver porque se habían quemado. Y el cuarto pavimento, que es el que hemos hablado de la planta octogonal, que veis cómo cambia. El motivo de decoración es diferente. Bueno, aquí hablo un poquito y hago una descripción general de lo que era el mosaico polícromo, que ya sabemos que es una planta obsidial, una forma cuadrada, tiene 36 metros de cuerpo, metros cuadrados, y una serie de 16 metros cuadrados, y este estaba realizado en teselas de color ocre, blanco, rojo y negro. Tiene una composición geométrica muy variada. Aquí también ha sido muy curioso porque no sigue un patrón determinado. Hemos intentado buscar que, bueno, en la exposición
Se ha intentado recrear, porque sí que, como veréis, tiene mucho faltante, pero eso también es normal. Estaba bajo la plaza, había árboles, ya hemos visto, ¿no? Antes de comenzar el proceso de extracción, de excavación en el yacimiento, pasaban coches. Entonces todo eso ha creado, tampoco es una cuota muy baja, entonces todo eso ha creado que haya un desnivel en el terreno que fragmente más lo que sería el mosaico y tenía muchas pérdidas, ¿de acuerdo? Tenía bastantes pérdidas. Bueno, aquí sí que es verdad que hemos buscado un ejemplo para que veamos el tipo de dibujos que nos vamos a encontrar. Es muy variado y lo vamos a intentar explicar, digo intentar, para que nos entendamos, porque varía tanto de un paño a otro que lo he dividido en 4 paños, ¿vale? Lo he dividido en 4 zonas para que veamos los elementos decorativos que nos hemos encontrado. Realmente todos tienen las mismas teselas, es decir, todos tienen una cenefa que la rodea, que veréis que es esta. Toda la rodea, lo que pasa es que no está completa, pero sí que es cierto que seguía por aquí, lo que pasa es que se pierde. Y tenemos una cenefa de rombos que está enmarcada en teselas negras y formando rojos en blanco, veis los triángulos en blanco y luego lo de dentro va variando de amarillo a rojo. Tenemos un cuerpo que serían cuadrados, un cuadrado grande dividido en rojo y un cuadrado más pequeñito, ¿veis aquí? Bueno, un rectángulo más pequeñito, blanco y rojo, que también lo divide, veis que lo hace en 4, la cenefa de rombos. Y luego encontramos otro elemento que se suma a la decoración, que son círculos. Círculos que, pues lo mismo, el mismo patrón, negro que hace el dibujo, blanco, rojo y amarillo. Al lado nos encontramos otro elemento completamente diferente, que son cuadrados, como más grandes, no sé si lo veis bien porque aquí se ve peor, yo de aquí lo veo mejor. Bueno, es un cuadrado que se divide como un aspa y hay cuadrados más pequeños que están divididos en rojo y en blanco, ¿vale? Estos son blancos y estos son rojo. Luego este elemento se repetirá en otro paño, pero que varía en blanco y en rojo. Divide como 2 líneas de teselas negras y acaba con otro dibujo completamente diferente, con una trama muy compleja que figura, o sea, las teselas negras forman como un dibujo, son como lazos rellenos de teselas blancas, o sea, de teselas rojas, amarillas o mezcladas. Claro, cuando nos vemos esto, dices, oh, madre mía, qué pupurri. A lo mejor se repite, sí que es verdad que hay elementos que se van a repetir, pero que es como muy llamativo, ¿no? Y también, bueno, el estado de conservación, ahora hablaremos, es complejo, este mosaico es complejo. Pasamos al siguiente paño. En la siguiente zona, ¿veis? Lo que repetimos, a ver, la parte de los cuadraditos. Aquí seguimos un patrón muy parecido al otro. Aquí la cenefa cambia, si os fijáis, son triángulos, ya no son rombos. Este se repite, aquí sí que aparecen los rombos y luego aquí es completamente diferente. Aquí sí que podemos ver que hay reparaciones. ¿Veis cómo estas teselas son diferentes? Aquí es un patrón negro y aquí aparecen blancas. Estas teselas eran morteros de cal, completamente muy pulverulentos, y fue como para arreglar en algún momento determinado ese pavimento. Si hubo, pues bueno, de uso lógico, igual que arreglamos las carreteras y las aceras, pues bueno, las casas también, ¿no? Pues esta zona también se arregló. El tercer paño que podemos hablar, encontramos otro elemento, introducimos otro elemento decorativo diferente, que son circunferencias, o sea, círculos, como estrellas que se forman en blanco, y en el medio eso también varía, a veces son rombos, otras veces no sé lo que son, otras veces son círculos, otras veces no se ve muy bien el elemento. Y lo mismo, negro siempre el que forma el dibujo, la tesela negra es la que forma el dibujo, el contorno, y luego se rellena, en este caso negro, amarillo y blanco, y aquí negro y amarillo. También hay una cenefa igual de rombos, ¿de acuerdo?
Y el siguiente paño, que es el que está en la zona del ábside, sigue un poco el mismo patrón que hemos visto en el otro, de círculos, pero aquí vemos en la misma cenefa y vemos un elemento nuevo, que si os fijáis, es un círculo completamente diferente y que está solo él. ¿Veis? Es completamente diferente al resto. No sabemos si esto se repetiría en algún momento más, pero solo lo encontramos ahí. Todos tienen la misma forma de los mismos círculos, pero este es diferente. Hemos buscado paralelos, y sí que es cierto que este tipo de círculos, sobre todo, lo hemos encontrado en... Ay, mira, aquí está cambiado. Bueno, lo hemos encontrado en La Coruña, en otro yacimiento. Sí que es cierto que los elementos que hemos nombrado no son tan comunes y si surgen, los elementos decorativos están relacionados a muchos tipos de pavimento, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pasa con el dicromo? El dicromo, lo que es la descripción, se simplifica muchísimo, ¿verdad? Hemos hablado de las estancias donde está y la descripción es mucho más sencilla. ¿Qué nos encontramos? Pues un elemento decorativo que es la cenefa que rodea todo, que es hiedra, es vegetal, son elementos vegetales, son hojas de hiedra que brotan de un tallo principal y van surgiendo las hojas. Luego encontramos, todo eso bordea el mosaico, sobre todo de la estancia que tenemos más dimensiones, y además es el elemento que encontraremos en el que encontramos que está muy deteriorado porque estaba quemado, ¿vale? Esta es la cenefa que rodea todo, ¿veis aquí? Rodea todo el mosaico. Luego encontramos otra cenefa, que es esta, que son como hojas, así lo veis. ¿Veis? Es esto, como hojas. Y forman como tres hileras. Estos están colocados a grupos de tres, como oblicuos, ¿no? Como así, perpendiculares, y luego la línea recta, que es una hoja, como una florecita, una hoja, una florecita, y así hace tres. Y acaba en cada esquina un círculo con ese tipo de decoración. Luego nos encontramos otra cenefa, porque aquí, si os fijáis, es que no se ve bien, pero luego veremos la construcción. Esta cenefa hace cuadrículas y en cada cuadrícula encontramos un ajedrezado que está rodeado de triángulos, ¿vale? Isósceles. Y luego en este cambia a otro elemento, que son este paño de rombos, y un elemento que destaca es este círculo. Esta circunferencia es diferente a todas las que veremos. Hemos visto que todas son así y esta es diferente. En los cuatro que hemos encontrado, que es como, ¿no?, los 4 puntos de las esquinas, solo está este diferente. Estos elementos son más sencillos que lo que hemos visto, ¿verdad? Se repiten. Es más geométrico, es más repetitivo, es más sencillo que el que hemos visto anteriormente. Bueno, esto es lo que yo os he comentado, que estaba muy deteriorado. Y este elemento es diferente. El de la planta octogonal, es cierto que no se encuentra mucho, hay pocos restos encontrados, sí que es cierto que es más sencillo, es una composición mucho más sencilla. Todas estas estancias del dicromo estaban rodeadas con un material constructivo para sellar y aislar los muros, que es el opus igninus. Todos tienen la media caña, un indicador de que que pertenecían al conjunto termal. Bueno, aquí hacemos un poquito de análisis, ¿vale?, de paralelos que hemos encontrado en otros mosaicos, como este o como este, que utilizan el elemento de la hiedra como decoración en los baños de la reina, o ¿no?, la zona esta tan peculiar como utilizan aquí en un mosaico de Sagunto. Y bueno, lo que os he comentado aquí, ¿no?, las láminas de los dibujos como utilizaban las cuadrículas y las crucetas. Primera fase, in situ. Cuando llegamos, lo que hacemos es, súper importante, una documentación previa. Es tan esencial informarnos bien de lo que vamos a tratar, de lo que tenemos,
hacer un croquis. ¿Ves? Esta es la fase de documentación gráfica, como os he hablado. Hicimos croquis, lo dividimos por zonas. Cada zona, en total fueron, si no me equivoco, 15 zonas o 14 zonas. 14, ya no me acuerdo, fijaros, creo que fueron 14 zonas en total. Para ir realizando esos croquis, esa extracción y luego ya ir colocando en el soporte que luego os hablaré de él. El entelado. Este proceso también fue complejo porque nos pilló una época de lluvia, había humedad, hacía frío, entonces el adhesivo costaba. Cuando está el adhesivo utilizamos Paraloid B72, que es una resina también acrílica, diluido en un solvente muy volátil, que es la acetona. Esto hace que se pegue rápido, sea volátil, algo sintético, que no cree alteraciones en la pieza, para poder extraerlo. Pero claro, a veces cuando llovía, pues hasta que no estaba un poco seco, era complicado que se agarrara, pero se agarró perfectamente. Y lo que hacíamos era ir colocando gasas hidrófilas, capa con capa, aplicando el adhesivo, como veis ahí. Íbamos aplicando el adhesivo poco a poco, y luego esto, veis aquí, veis los detalles de cómo se van colocando las gasas, y luego ya cuando lo teníamos todo cubierto, lo que hacíamos, no sé si lo veis en la imagen del fondo, era ir enumerando fragmentos que serían los que nosotros iríamos cortando con números. Zona tal, pues 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque luego eso, si os fijáis, en el croquis hacíamos lo mismo. Lo mismo que hacíamos aquí, lo hacíamos encima de cuando ya estaba envasado. Poníamos los mismos números y luego ya íbamos cortando estos fragmentos. Más o menos hacíamos un tamaño parecido, si nos lo permitía, porque es un poquito más grande, depende de cómo estuviera la regularidad del suelo y la conservación del mosaico, pues nos atrevíamos a coger un cachito más. Pero en general, este mismo croquis es el que colocábamos aquí, ¿vale? Como veis aquí. Y luego con espadas de metal muy afiladas, y fuimos cortando los bordes y ya los íbamos extrayendo. ¿De acuerdo? La extracción fue un proceso largo. Como ya hemos comentado, se extrajo primero el polícromo y luego el bicromo. Veis aquí algún detalle más, como veis las espadas, lo que os había comentado, esas espadas hacían, claro, no podíamos sacarlo, sí, no podíamos sacarlo, claro, teníamos que sacar bastante, o sea, yo creo que cogíamos mucha parte de la preparación para evitar que las teselas se nos pudiesen, imaginaros, sobre todo el polícromo que estaba en tan malas condiciones, si lo hacíamos al ras, podíamos quedarnos sin teselas. Entonces teníamos que coger bastante trozo, veis aquí como los trozos eran estos, o sea, cogíamos bastante trozo de la preparación, de lo que os he hablado, y los extraíamos. Y vamos colocando un mortero de relleno para que no hubiera un hueco entre las teselas, y veis, y luego ya pues, se hizo una limpieza de ese mortero que se colocó para la unión de las teselas, y vemos resultados así. Bien, vemos cómo estaba y cómo se queda. ¿Veis aquí? De este a cómo llega. Vemos cómo va evolucionando ese proceso. Vemos cómo es ese puzzle, pero luego vamos viendo cómo se va uniendo ese puzzle y cómo volvemos a ver el mosaico que estaba en Villa Petraria, en el suelo, en el yacimiento de la plaza de Valls. Y nada, se realizó una protección final. Vemos finales de cómo ha sido el resultado, de cómo se ha ido extrayendo, y sí que es cierto que el museo en la exposición hizo como una reconstrucción de cómo serían los mosaicos, ¿no? Aquí vemos, bueno, aquí nos ha completado, por lo mismo, porque os he comentado, tantos elementos decorativos, no sabemos muy bien si siguió un patrón o no. Sí que sabemos que sí que es cierto que esta división, esta cenefa sí que divide, y esta de rombos rodearía todo, eso sí que lo tenemos claro,
y que esto es como que divide los paños y podemos decir como que divide las estancias, ¿no? Los ambientes, como que cada paño es diferente. Entonces pensamos que esto sí que tendría una continuidad, esto también y esto también, pero no lo sabemos, porque no se ha conservado más. ¿El blanco y negro, el bicromo? Sí. Aquí sí que podemos tener una reconstrucción más clara, porque aquí se ve muy claro, veis lo que yo os he explicado, la cenefa exterior de hojas de hiedra, las hojas y luego como hacía cuadrículas, ¿no? de estos ajedrezados y luego este paño de rombos. El traslado, cuando ya concluimos cada pieza, se trasladó a los almacenes del museo y nada, también fue un trabajo con mucho esfuerzo, porque pesaban algunos mucho, pero bueno, se llevaron y están bien almacenados y los tenemos así, bien colocados y esperando a que se puedan exponer en algún momento. Pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vemos las dos fases históricas, ¿verdad? Vemos la más antigua, que es la del bicromo, como el proceso era como mucho más esmerado, como mucho más, como mejor ejecución, y luego vemos el de la fase más actual, del siglo IV, V o incluso VI, como ya no son tan rigurosos. Pero bueno, eso a lo mejor también depende de quién lo hizo, no lo sabemos. Pero sí que vemos dos procesos diferentes. Aunque es el mismo, sí que la calidad y el proceso es diferente. Vale, cuando ya tenemos esto, lo tenemos almacenado, los tenemos en un soporte móvil, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería su puesta en valor. Es decir, para proteger para recuperar para interpretar para disfrutar, difundirlo para que se conozca. No tiene sentido que hagamos esto si no se difunde, si no se conoce, si no se estudia y sobre todo si no se conserva. Y queremos que es esencial que nuestro patrimonio, en este caso de la ciudad de Petrer, se conserve, porque este estudio ha sido un granito más para conocer la historia del pueblo, ¿no? Y de la cultura del pueblo petrense. Entonces, se tiene que difundir. Sí que es verdad que ya se ha empezado, ¿no? Una puesta en valor. Tenemos este fragmento que se extrajo de esta estancia y que llegó así a través de esto que os he explicado, pero para llegar a esto. Entonces es importante la difusión, es importante la puesta en valor. Yo creo que bueno, después de este trabajo, pues ahora queda, pues eso, intentar hacer conferencias, difundirlo, hacer exposiciones y que se conozca, sobre todo seguir estudiando, porque no se ha terminado de estudiar. Como ha dicho José Ramón, aún hay cosas ahí que se quedan, que hay que afinar, ¿verdad? Bueno, como conclusiones, simplemente deciros que gracias a estos restos encontrados hemos podido aprender algo más sobre la construcción, como os he dicho, material y metodología de los museos romanos en diferentes épocas. El patrimonio, los hallazgos de Villa Petraria es el legado que heredamos del pasado, con el que vivimos hoy en día y que transmitiremos a las generaciones futuras, eso no hay que olvidarlo. Difundir los valores del patrimonio cultural a través de esos hallazgos es concienciar de la importancia de conservar, investigar, difundir, comunicar, exponer, exhibir nuestra cultura.